Recordemos que este año el gobierno se ha planteado la meta de construir 200.000 viviendas. Eso significa que para esta fecha deberían estar construidas más de 20.822 viviendas, que nosotros quisiéramos que, sobre todo para el caso de los damnificados, fueran quienes tuvieran el acceso a esas viviendas que sabemos que han tenido, ya vamos para 4 años, sin una solución a su problema grave, que es el estar metidos en unos refugios como ha sucedido en los últimos años. Pero hoy queremos tratar el tema de la escasez, que es un problema fundamental porque toda la familia venezolana lo está sufriendo. Y explicarle a los venezolanos cuál es la realidad de los números oficiales. Porque es importante que se sepa que estos números que vamos a presentar hoy son números del Banco Central de Venezuela y son números que, por más que están maquillados, representan la gravedad de lo que está sucediendo. Fíjense ustedes, el Banco Central de Venezuela hace una especie de encuesta en los diferentes mercados. Y esa encuesta le da que nada más y nada menos que, por ejemplo, en el 78% de los sitios que visitan no hay azúcar. En el 77% de los mercados que se visitan no hay harina de trigo. En el 67% de los sitios que el Banco Central de Venezuela visita no hay aceite de maíz. En el 43% de los sitios que visita no hay harina de maíz. Y estas son cifras del Banco Central de Venezuela. Pero fíjense que incluso el Banco Central de Venezuela dice que en aquellos sitios no importa la cantidad que ellos consigan y no importa que sea una sola marca de lo que ellos consigan, entonces lo anotan como si hay. Es decir, fíjense que maquillando la estadística, lo alto que significa la carencia que hay de estos productos. Ahora, lo importante es preguntarse, ¿por qué tenemos estos números tan altos de escasez, estos números oficiales de escasez tan altos? Y la respuesta es muy clara. La respuesta está en lo que ha sido la política agrícola y la política alimentaria del gobierno en los últimos años. Hoy tenemos una Venezuela que está sembrando menos, que está produciendo menos alimentos y que está importando más alimentos. Venezuela comprando afuera a otros países, comprándole a Brasil, a Nicaragua, a los Estados Unidos, a México, a Argentina, ha creado afuera de Venezuela, según un estudio que se hizo por parte de la Universidad de los Andes, ha creado afuera de Venezuela más de 100.000 empleos. 100.000 empleos que se deberían haber creado aquí en Venezuela, sembrando en Venezuela, produciendo comida en Venezuela y fabricando marcas venezolanas. Sin embargo, lo que estamos es creando empleo fuera de Venezuela. Y estamos en Venezuela en una situación en la cual estamos rompiendo récord de un país que está sembrando mucho menos hectáreas y que está produciendo mucho menos alimentos que hace 10 años. De manera que la política del gobierno en materia de alimentos ha sido muy clara. No producir aquí ni empleo, ni alimentos, ni marcas de comida, sino traerlo todo importado. Hoy por hoy, nosotros seguimos comprando fuera de Venezuela el 70% de la comida que comemos los venezolanos. Y esa es la razón por la cual hay tanta escasez. Y nosotros lo que queremos proyectar para Venezuela es que podemos tener un país totalmente diferente. Y les quiero poner el ejemplo de Brasil. Brasil se ha convertido en apenas 10 años en el tercer productor de alimentos de todo el mundo. Y Brasil se ha convertido en un monstruo productor de alimentos por una razón muy concreta, porque han logrado trabajar juntos el gobierno brasilero y los productores brasileros. Brasil se ha convertido en el tercer productor de alimentos de todo el mundo en 10 años sin tener que haber expropiado ni un metro de tierra, sin tener que haber cerrado ni una empresa, sin tener que haber tenido que castigar a quienes pueden generar empleo. Y eso es lo que nosotros en Venezuela necesitamos. Un gobierno que trabaje junto con el sector privado, que en lugar de expropiar fomente la producción de alimentos, que en lugar de cerrar empresas convoque a que se abran muchas empresas en el país. Y hoy lo que tenemos lamentablemente es todo lo contrario. Empresas cerradas, tierra sin producir, el gobierno expropiando empleos y expropiando terrenos agrícolas que suman casi que varios estados en Venezuela,
lo que significaría si juntáramos todas las tierras que tiene el gobierno dentro de lo que es su poder y de lo que es su propiedad, producto de las expropiaciones. Por eso ese es el camino que nosotros tenemos que ver. Y ese camino produciría para Venezuela millones de empleos, produciría riqueza porque tendríamos muchas marcas distintas ofreciéndose a los venezolanos y produciría que el venezolano compre al final la marca que quiere, al precio que quiere, de la calidad que quiere, como le gusta, y no lo que tenemos ahora, que es que la familia venezolana no consigue ninguno de los productos y los que consiguen no son productos de calidad, sino que está obligado a comprar lo que le tienen que dar. Imagínense ustedes que el gobierno dice que la red Mercal y Pedeval le da al 60% de los venezolanos sus productos, entonces la respuesta está allí. Si ellos son los que tienen la mayoría del mercado de alimentos, ¿quién es el que está acaparando? ¿Quién es el que tiene verdaderamente el negocio de alimentos? Y eso es algo que es importante que Venezuela le ponga la lupa, porque los alimentos en Venezuela mayoritariamente se traen a través de Cuba, con empresas cubanas, que son las que compran los alimentos, se los revenden a Venezuela, y Venezuela al final tiene que pagar varias veces lo que cuestan esos productos para enriquecer al gobierno cubano. De manera que al final no es solamente que no se produce empleo ni alimentos en Venezuela, sino que la importación de alimentos es una gigantesca rosca de corrupción donde está metido el gobierno venezolano y el gobierno cubano haciéndose millonarios a costa de lo que es la alimentación de los venezolanos. Eso tiene que terminar en nuestro país. Por eso nosotros hemos propuesto hoy un camino que está al lado, el ejemplo de Brasil. Trabajar juntos, pueblo, gobierno y sector privado, y convertirnos en esa potencia económica y en esa potencia productora de alimentos, como tenemos derecho a ser los venezolanos. Nosotros somos diputados y tenemos un deber que es representar a la gente. Si el gobierno va con todos los ministros a la asamblea, van con todo el alto mando militar, van los diputados del oficialismo y supuestamente van a presentar lo que han hecho el año pasado, los venezolanos tenemos el derecho de preguntar las cosas que el país está esperando. Cuando llegó Diosdado Cabello a la asamblea, yo lo único que le dije fue a Nicolás Maduro: venimos con una cantidad de preguntas sobre el problema de la inflación, sobre el problema de la seguridad, sobre el problema del desempleo en Venezuela, sobre el problema de la calidad de vida de los venezolanos, y tenemos el deber de hacer esas preguntas. Cuando vemos el discurso de Nicolás Maduro, es un discurso totalmente político. Al final simplemente pareciera que no le importan los problemas del país. Termina su discurso diciendo que el señor Jagua es canciller, duró como 5 o 7 minutos, y el país, que está esperando respuestas concretas, se quedó de nuevo guindado, colgado, sin saber cuál va a ser el futuro de Venezuela. Yo simplemente me le acerqué a Nicolás Maduro a decirle que me parecía una burla que un momento en el cual ellos tenían que hablar de las soluciones del país, de la condición crítica y difícil que está viviendo Venezuela con el problema de la inseguridad o con el problema de la escasez o con el problema del desempleo, ellos vengan a hacer de eso un show político en la asamblea. Si a ellos les parece que es una falta de respeto, bueno, yo quiero decirle a ellos que a nosotros nos eligieron para hacer eso, más bien para hacer respetar al pueblo venezolano, y lo vamos a seguir haciendo. Me llamó la atención que Diosdado Cabello dijera que aquellos diputados que no reconocieran a Maduro, ellos no los iban a reconocer. No sé qué significa eso. Lo que yo me pregunto es, bueno, ¿y qué pasa con los que sí reconocen? ¿Con eso sí va a haber diálogo? ¿Con eso sí va a haber trato decente? ¿O es que vamos a hacer de la asamblea simplemente un cuartel donde se hace lo que le da la gana al gobierno? Yo creo que el país está viviendo un momento muy crítico y se trata de un momento en el cual, sobre todas las cosas, sobre todos los problemas concretos que hay que defender la dignidad del pueblo venezolano sobre un grupo que lo único que le interesa es estar en el poder, dividirse el poder como una torta y mantenerse en el poder, sin rendirle cuentas a nadie. Pero la verdad es esa: Maduro no es Chávez, y Venezuela tiene el derecho de conocer cuál es el destino y cuál va a ser las soluciones de los problemas más importantes de los venezolanos, y para eso fuimos elegidos y lo vamos a seguir defendiendo, la dignidad de los venezolanos.